Buenos días, ¿qué tal estáis todas y todos? Estamos en el curso de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en el grupo de 11 a 12, ¿vale? Os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, desde la consulta de psicoanálisis, desde donde emitimos al mundo entero y estamos difundiendo la obra de Freud y el psicoanálisis, esta ciencia tan novedosa que nace en el año 1900 justo con la interpretación de los sueños, es decir, es una ciencia bebé prácticamente en comparación con las matemáticas que tiene 4.000 años o con las físicas 3.000. El psicoanálisis es una ciencia muy joven que a pesar de su juventud ya ha producido grandes transformaciones en la humanidad, o sea que en 100 años más no sabemos las transformaciones que puede producir el psicoanálisis en todos nosotros, en nuestra manera de vivir y en la manera de vivir de los seres humanos, que esperemos que vaya transformándose poco a poco. Hola a todos, que es como siempre, o sea, las cuestiones por las que ya ha pasado el ser humano no van a desaparecer, ¿no? Es decir, si ahora Alcalá de Henares lo partimos así, por la mitad, hacemos un corte, lo abrimos y vemos que hay gente que vive como en la época primitiva, ¿no? Y gente que vive como se va a vivir en el siglo XXIV. Y entre ellos todo tipo de variaciones, ¿no? Quiere decirse que porque unas personas vivan en el siglo XXI en los pensamientos más avanzados o científicamente hablando, no va a dejar de haber personas que viven como vivían los primitivos, ¿no? Porque es una conquista que tiene que hacer cada uno. Es decir, si uno no nombra la palabra aeropuerto, ¿no? O la palabra teatro, pues vive en una ciudad donde no hay teatro, aunque haya teatro, pero para uno no lo hay, ¿no? Es una conquista que tiene que hacer cada sujeto, cada ser humano. Puede existir el psicoanálisis, pero si uno no lo conquista, si no se hace sujeto psíquico, pues es como si no existiese. Vive como antes del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, a pesar de su juventud, ha producido ya grandes transformaciones. Y además es la única posibilidad, dice el psicoanálisis, ¿no? Ya fracasaron todas las revoluciones que se han intentado hacer a nivel macro, ¿no? La revolución cristiana, ¿no? De Jesucristo, la revolución socialista, ¿no? Fracasaron. Entonces la única manera que tiene una persona de revolucionarse es ella misma, transformarse uno mismo. Y después, cuando uno se transforma, ya va transformando, puede transformar sus relaciones con 4, 5, 12 personas alrededor, y así es la única posibilidad de transformación, ¿no? Pequeños grupos. Bueno, entonces habíamos terminado la clase anterior y ¿por qué he empezado así la clase hablando justo de la interpretación y de los sueños? ¿Qué tiene que ver? Pues vamos a ir viendo cómo tiene mucho que ver, porque el psicoanálisis nos permite esa transformación. Cuando nos trae el concepto de inconsciente, con este nuevo concepto teórico que descubre, pues nos trae la posibilidad de transformarnos, ¿no? De no ser siempre esos mismos que creemos ser y que defendemos a ciencia, ¿no? Ciegamente ser, y que a veces nos lleva por caminos que no deseamos, ¿no? Entonces, saber que en nosotros hay otro, ¿no? Inconsciente, desconocido, bueno, pues es lo que permite convertirse también en otro, transformarse en otro, ¿no? En el capítulo anterior o en las clases anteriores estuvimos viendo el método de la interpretación, porque Freud no va a conformarse con descubrir un nuevo concepto, el concepto inconsciente. Como toda ciencia, un nuevo concepto requiere un nuevo método, porque si no, ¿cómo vas a atrapar ese nuevo concepto? Si no existe ya en ningún otro campo científico, no hay método para poder atraparlo. Entonces,
también describe el método. Y también, por supuesto, la técnica, porque si no hay técnica, ¿cómo atrapamos la materialidad para poder hacer una interpretación? Es imposible. Entonces también describe la asociación libre como técnica, que ya vimos en la primera clase, ¿no? Entonces, nos dice, aplicando el método, nos puso de ejemplo el sueño de Irma, si os acordáis, podemos interpretar un sueño, y además nos dice que un sueño, una vez interpretado, se nos revela como una realización de deseos. Así acabamos la clase pasada, ¿no? Veíamos que en ese sueño, donde aparecía su amigo Otto, aparecía Irma, aparecía el doctor M, aparecía su mujer, aparecía la amiga de Irma, bueno, había una serie de personajes de los que Freud se vengaba en su sueño, ¿no? Era un sueño, como vamos a ver hoy con los sueños, son egoístas los sueños, ¿no? Porque conseguía a través del sueño, bueno, pues expresar esos deseos que tenía de irritación o deseos hostiles contra su amigo, que le había dicho que igual su tratamiento no había sido tan eficaz con Irma, ¿no? Contra Irma, que no cedía fácilmente al tratamiento, contra su mujer, que también en alguna ocasión se le había opuesto al tratamiento, ¿no? Y bueno, y que le llevaban a hablar de toda una serie de situaciones o condiciones en las que él podía dudar de su eficacia profesional, de su buen hacer profesional, y a la vez con otras que le venían a liberarle de esa responsabilidad, ¿no? Bueno, pero ya Freud ahí estaba descubriendo un descubrimiento científico que le cambiaría la vida a la humanidad entera, que nos cambió la vida a la humanidad entera, ¿no? Y que quizá eso es lo que se está reprochando Freud en ese sueño. Eso que está descubriendo que a nadie le iba a gustar, que es el inconsciente. Ni siquiera a él le estaba gustando descubrir eso, que iba a ser iba a provocar una ruptura tan grande en el pensamiento humano, ¿no? Que también por ahí es de esa responsabilidad de la que se quiere liberar en su sueño. Es la interpretación que podemos hacer. En cualquier caso, en ese sueño se concluye que los sueños son, después de ser interpretados, una realización de deseos. Pero entonces, ahora dice Freud, vale, ya he conseguido demostrar que el sueño no es algo desatinado, no es algo aleatorio, sino que si aplicamos el método podemos llegar a interpretarlo y se nos revela como una realización de deseos. Pero ahora me surgen un montón de preguntas, dice él, llegados a este punto. Y a ver qué hago. Porque entonces me puedo preguntar, bien, que es una realización de deseos, ¿es algo único solamente para el sueño que yo he interpretado, el sueño de Irma, o todos los sueños son realizaciones de deseos después de ser interpretados? Se pregunta, ¿no? Y si es un deseo que se cumple en el sueño, ¿de dónde procede esa forma desorientadora, rara, que tiene el sueño manifiesto? ¿Por qué tiene esa forma rara? Que yo no veo ahí en ningún momento que eso sea una realización de deseos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué transformación han sufrido las ideas oníricas hasta constituir el sueño manifiesto tal y como lo recordamos cuando despertamos? ¿Qué ha pasado ahí, en ese proceso, ¿no? En lo que no se ve. ¿Por qué camino se ha llevado a cabo esa transformación del deseo? Vamos a ver, si es un deseo y yo lo veo de esta manera, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por cómo se ha deformado eso? ¿Cómo se ha transformado? ¿De dónde procede el material cuya elaboración ha dado lugar al cuerpo del sueño? ¿De dónde proceden las peculiaridades del sueño? Por ejemplo, lo que vimos el otro día de que puede presentar ideas contradictorias. Un sueño. ¿Puede el sueño estar revelándonos algo sobre nuestros procesos psíquicos internos? Se pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cantidad de preguntas que me están surgiendo en este momento? Vamos a ir paso a paso
porque esto es un texto de exposición. Yo lo que quiero es mostrar a la humanidad el descubrimiento que he hecho, ¿no? Que ha hecho antes de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños lo viene, escribe, nos lo escribe para que nosotros hoy día, siglo XXI, año 2019, podamos estudiarlo, ¿no? Lo escribe para nosotros Freud. Entonces lo expone y dice, voy a exponerlo siguiendo una tesis, ¿no? que ha empezado diciendo, el sueño se nos revela después de ser interpretado como una realización de deseos, y que va a ir continuando a lo largo de todo el libro de la interpretación de los sueños hasta acabar con la tesis en el último capítulo, que es una realización de deseos sexuales, infantiles y reprimidos, ¿no? Pero nos va a ir llevando de la mano hasta ese, ¿no? Siguiendo toda la tesis, porque ya es un texto de exposición, ¿vale? Dice, entonces en este capítulo nos vamos a centrar en intentar mostrar que el sueño es una realización de deseos. Hola a todos. El sueño es una realización de deseos. Dice, bueno, vamos a ver. Es verdad que todos los sueños tienen un sentido después de ser interpretados. Vamos a partir de ese punto. Pero ¿por qué ese sentido va a ser una realización de deseos? ¿Por qué no puede ser una realización de un temor? ¿O simplemente la expresión de un recuerdo? ¿No? O una reflexión, podría ser el sueño. ¿Por qué una realización de deseos? Entonces dice, nuestro primer trabajo va a consistir en averiguar si existen o no existen sueños diferentes a realizaciones de deseos. Bueno, entonces él va a empezar a demostrar, utilizando sueños sencillitos, que a veces se muestran claramente como realizaciones de deseos, sin disfraz alguno, ¿vale? ¿Y cuáles son estos sueños? Son los sueños de comodidad, que vamos a ver ahora, y los sueños infantiles. Son sueños donde se muestra muy claramente la realización de deseos, casi sin disfraz, muy poquito disfraz. Dice Freud, siguiendo con eso que le caracteriza de traer sueños propios. Trae sueños de pacientes también, pero trae sueños de otras personas sanas que no son pacientes, para generalizar siempre el descubrimiento, para generalizar, para mostrar cómo estos son cosas que le pasan a todo el mundo, que nos pasan a todos, Entonces dice, voy a traer un sueño que puedo provocar siempre en mí a voluntad. Dice, cuando en la cena tomo un plato muy salado, por la noche siento mucha sed, tanto que a veces la sed me despierta, me tengo que despertar a beber. Pero antes, dice, siempre tengo un sueño idéntico, ¿no? Sueño que bebo agua en un vaso a grandes tragos, y además que tengo con ese placer del sediento que bebe agua, ¿no? Dice, pero claro, cuando me despierto continúo sediento. El sueño no ha conseguido calmar mi sed, aunque ha conseguido que duerma unos minutos más. Entonces, el sueño presenta el deseo como realizado. El deseo de él es beber, porque tiene sed. Entonces, en el sueño se ve bebiendo. El sueño presenta el deseo como realizado. Efectivamente, no se realiza el deseo, porque cuando se despierta sigue teniendo sed. En la realidad no se ha realizado el deseo, pero en su realidad psíquica, cuando él sueña, él lo ve como realizado. Esta diferencia va a ser importante. Entonces ahí el sueño cumple su función. Su función es, ¿no? Si soñando que bebo logro engañar mi sed, evito tener que despertarme para satisfacer la sed, ¿no? Ya vimos que el sueño es un guardián del reposo. Así sueño que estoy bebiendo, ¿vale? Sueño que estoy bebiendo y no me tengo que despertar a beber, porque ya en el sueño calmo mi sed. Hola Manuel, buenos días. Entonces esto es lo que se llama sueños de comodidad.
Sueños de comodidad, sueños que nos permiten dormir unos minutitos más o unas horas más hasta el amanecer sin necesidad de despertarnos. El sueño viene a sustituir a la acción, ¿no? La acción sería la vida real y el sueño viene a sustituir a la acción en sueños, ¿no? No transforma nada de la vida real, pero para la realidad psíquica es como si se transformase algo, ¿no? Claro, desgraciadamente la necesidad del agua para calmar la sed no es satisfecha en el sueño. Y dice Freud, como mi sed de venganza de mi amigo Otto, ¿no? En el sueño sí se satisfizo, pero en la realidad no. ¿Ves? Pero el sueño tiene la misma voluntad, tanto en el sueño de calmar la sed como en el sueño de venganza con respecto a su amigo Otto. Es otra sed de venganza, además se llama así, ¿no? Dice, otra vez he soñado algo diferente. Sentí sed antes de acostarme y entonces me bebí el vaso de agua que estaba en mi mesilla, ¿vale? Pero a la noche, cuando me dormí, volví a sentir sed. Entonces, para saciar la sed en la vida real, me tendría que haber despertado, haber ido a la mesilla de mi mujer, que tenía un vaso de agua, y habérmela bebido. Pero en lugar de eso, tuve el siguiente sueño. Mi mujer me daba de beber en un vaso, pero en un vaso que tenía una forma muy rara y que rápidamente reconocí que era un vaso cinerario etrusco que había comprado en Italia y que hace poco se lo regalé a una persona. Entonces, cuando mi mujer me daba el agua en el sueño y yo me la bebía, el agua sabía muy salada, que debe ser por las cenizas del vaso cinerario. Y ahí me desperté en el acto. Bueno, vemos que ese también es un sueño de comodidad. Bebía para no tener que despertarse en la realidad, ¿no? El sueño cumplía esa función de guardar el reposo. Y además es un sueño egoísta, como todos los sueños, ¿no? Cumple con la realización de un deseo. Y no solamente en este caso el deseo de beber, sino también el deseo de recuperar el vaso cinerario etrusco que había regalado de muy poca gana a cierta persona, ¿vale? En el sueño tenía el vaso todavía, lo conservaba. O sea que vemos también cómo en este caso, de una manera más o menos clara, en este sueño, se ve que el sueño es una realización de deseos después de ser interpretado. Estos sueños de comodidad, dice Freud, son muy comunes, muy habituales en la juventud. Dice, precisamente yo, que estoy acostumbrado a trabajar hasta altas horas de la madrugada, después cuando duermo y me tengo que despertar pronto para ir al trabajo, pues me cuesta mucho y son muy comunes estos sueños de comodidad. Son muy habituales en mí. Dice, solía soñar que me había levantado y ya estaba lavándome. O sea, en vez de levantarse a lavarse para ir a trabajar, él soñaba, ya se veía lavándose. Claro, después ya me daba cuenta que todavía estaba en la cama, que no me había despertado, pero ya con ese sueño había conseguido dormir unos minutos más. Un colega suyo, también médico, le cuenta un sueño a Freud. Bueno, en este momento Freud recibe, todo el mundo le va a contar sueños, como saben todos sus amigos, sus colegas, sus pacientes, que está escribiendo la interpretación de los sueños, y él también está atento, ¿no?, a los sueños. Pero hay un montón de sueños que le van contando, ¿no? Un colega le cuenta que él vive en una pensión, ¿no? Es un médico joven que vive en una pensión y le tiene dicho a la dueña de la pensión que le llame todos los días a una hora para llegar puntual al trabajo. Y un día, pues una mañana, él dormía profundamente y la dueña de la pensión intenta despertarle y le daba a la puerta: «Don José, levántese, que ya es hora de ir a trabajar, levántese, don José», ¿no? Y el tipo sueña que en ese momento, ¿no?, sueña que está en el hospital, está en una cama, en una sala en el hospital, y pone un cartelito que dice, sobre la cama, que dice: José H., candidato a médico, 22 años. Entonces se dice en sueños: pues si ya estoy en el hospital, ¿para qué me voy a levantar?, ¿no? Se da la vuelta y se vuelve a dormir. ¿Ves?
un sueño de comodidad. Ya él ya está en el hospital. Aquí se ve también como el sueño, como una realización de deseos, ¿no? Seguir durmiendo. Otro sueño, este es el caso de el sueño de una paciente de Freud que se había tenido que someter a una operación de mandíbula y que desafortunadamente no había sido muy positivo el resultado, por lo cual tenía que llevar un aparato, ¿no? Pero la señorita, pues todas las noches, cuando dormía, se quitaba el aparato y lo lanzaba lejos de ella, ¿no? Porque no le gustaba, era muy incómodo. Y entonces le piden a Freud que hable con ella para ver si puede conseguir que no se quite el aparato por las noches. Y entonces ella dice, si es que lo hago sin darme cuenta, estoy dormida y no lo hago a propósito, ¿no? Pero recuerda que la última noche tuvo un sueño. Dice, soñé que estaba en el palco de la ópera y que la representación me interesaba extraordinariamente. En cambio, Carlos Meyer estaba en el hospital y padecía terribles dolores de cabeza. Entonces me dije que como a mí no me dolía, no necesitaba ya el aparato y que me lo podía quitar y lo tiré, ¿no? Ese fue el sueño. Entonces vemos de nuevo cómo es un sueño que realiza el deseo, ¿no? Realiza el deseo de no tener, si ya no tengo dolores, ¿para qué voy a llevar el aparato? ¿No? Pero además ella en su asociación libre confiesa que Carlos Meyer es aquel de sus amigos que menos simpatía le genera, ¿no? Entonces consigue las dos cosas, ¿no? Ella no necesita el aparato y además el que lo necesita o el que está ingresado en el hospital con terribles dolores es Carlos Meyer, que es justo el amigo que no la cae muy bien. El sueño también está esa venganza con respecto al amigo. También trae sueños de personas sanas, Freud aquí, ¿no? Dice, un amigo le cuenta que su mujer, ¿no? Decía, a ver, doctor Freud, a ver qué significa esto, a ver si es verdad eso que usted dice. Mi mujer ha soñado ayer que tenía el periodo. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Y le dice Freud, es sencilla la respuesta. Si una mujer joven casada sueña que tiene el periodo, es porque ese mes le ha faltado el periodo y porque todavía su deseo no está muy puesto en los cuidados y en las responsabilidades de la maternidad. Pero bueno, considera que es una manera muy sutil y sencilla de tu mujer, y además sin saberlo, de decirte que está embarazada. Y así era. Su primer embarazo. Otro amigo le cuenta otro sueño, donde también en relación con el embarazo, pero veía, su mujer había soñado que se veía manchas de leche en la camisa. Y entonces dice Freud, ese también es un anuncio de embarazo que le está haciendo su mujer, pero en este caso no es el primer hijo, es el segundo hijo. Y en el sueño se expresa el deseo de poder amamantar, de poder criar a su hijo con más facilidad que al primero. Trae también el sueño de una joven que tiene un hijo enfermo, con una enfermedad infecciosa durante un tiempo, que le ocupan a ella pues, todo su cuidado maternal. Entonces tiene que estar con el niño en el hospital durante un largo periodo sin tener relaciones sociales, ninguna relación social más allá de la del cuidado del niño. Y entonces, una vez terminada la enfermedad, esta señora sueña lo siguiente, dice, soñé que estaba en una reunión con 3 de mis escritores favoritos, ¿no? Estaba Daudet, Bourget y Prévost, entre otros. Los 2 primeros, dice, tenían la cara de los escritores, la cara real, tal y cual yo lo he visto en libros, en fotografías, ¿no? Pero el tercero tenía la cara del empleado del hospital que vino ayer a desinfectar la habitación. Que justo es
la primera persona extraña a la que ella había visto extraña a la familia después de tanto tiempo de cuidar de su hijo, ¿no? Entonces Freud dice, este sueño puede interpretarse como ya es hora de que pueda dedicarme a algo más divertido que esta labor de enfermera, ¿no? Una realización de deseos, también expresada de una forma más o menos clara en el sueño, con poca deformación. O sea que vemos que hay sueños que casi se muestran como una realización de deseos sin apenas disfraz, como son estos sueños de comodidad, ¿no? La mayoría de ellos son sueños sencillos, son sueños cortos. Pero aunque sean sencillos y cortos, aún así hay que hacer una tarea, una labor de análisis y de interpretación, ¿no? O un pequeño trabajo de interpretación, como hemos visto. Los sueños más sencillos de todos son los de los niños. Más claros, los más sencillos, porque, como vamos a ver después, pues todavía la censura psíquica está menos establecida en los niños, ¿no? Y la represión, sobre todo cuanto más pequeños son, menos censura tienen. Más clarividentes son la realización de deseos en los sueños. Frecuentemente son simples realizaciones de deseos, de cosas que no han podido satisfacer durante el día. No son nada enigmáticos. O sea, son muy claros, muy facilitos, pero los trae aquí para mostrarnos el tema de la realización de deseos, que es lo que le interesa demostrar en este capítulo. Buen día, 4:36 de la madrugada desde México. Soy Carlos. Hola Virginia. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí a pesar de la hora. Bueno, entonces para mostrarlo nos va a traer los sueños de sus propios hijos. De Anna Freud, que tenía por aquel entonces 8 años, y otro de sus hijos, que tenía 5 años y 3 meses. Nos plantea la información preliminar para contextualizar el sueño de los niños. Y dice, bueno, estamos en verano, en una casa en la que vivimos este verano y que está encima de una colina, ¿sí? Y que tiene unas vistas extraordinarias. Desde ahí es un panorama precioso. Entonces, los niños habían mirado varias veces por el anteojo y habían visto que en otra colina alejada de donde ellos vivían había una cabaña arriba. Así que querían ir a la cabaña, querían hacer una excursión para ir a la cabaña. Y bueno, pues hicieron una excursión un día con ese objetivo. Entonces cada vez que iban caminando y cada vez que veían una montaña preguntaban, ¿esta es la montaña de la cabaña? Y ahí les decían, no, todavía no hemos llegado. Y los niños se iban defraudando, iban a otra montaña. ¿Es esta la montaña de la cabaña? No, que todavía no hemos llegado. Y poquito a poco los niños se iban defraudando, ¿no? Hasta que el niño se cabreó, dejó de hablar y cuando llegaron a una montaña que había que subir para ver una cascada dijo que no subía, que esa no era la montaña de la cabaña y que no. ¿No? Entonces Freud lo creyó cansado y tal, no le dio más importancia. Pero a la mañana siguiente el niño cuando se despierta le dice, papá, he tenido un sueño. Dice, a ver, ¿qué sueño? Dice, he soñado que habíamos llegado a la cabaña. ¿Veis? Sueño sencillísimo. Es decir, el sueño le compensa de algo que no ha podido realizar durante el día. ¿Vale? Que ya veremos después como también hay en estos sueños una pequeña deformación, pero muy pequeña. La deformación es, vamos a ver la próxima clase, pero ya lo adelanto. Cuando uno desea, ¿no? El niño desea ir, es un deseo ir a la cabaña y sin embargo en el sueño ya se ve en la cabaña. Se pasa del deseo al presente, se ve realizándose el deseo, ¿vale? Una pequeñita deformación. En la niña de 8 años, Anna Freud, también la excursión va a despertar en ella un deseo que no habiéndose realizado durante el día después se satisface en el sueño, ¿no? Porque a la excursión habían llevado al hijo de un vecino que tenía 8 añitos, Emilio, y a la mañana siguiente entonces ella cuenta el siguiente sueño. Dice, papá, he soñado que Emilio era uno de nosotros.
Os llamaba papá y mamá y dormía con nosotros en la alcoba grande. Entonces llegaba mamá y echaba debajo de la cama unos bombones envueltos en papeles de colores. Y los otros niños que la escucharon le dijeron, qué disparate, qué tontería es eso, que vaya sueño. Y ella dice, para defender, ¿no?, el sueño, dice, que Emilio vivía con nosotros puede ser un disparate, pero lo de los bombones no. Bueno, entonces, claro, dice Freud, justo esa parte de los bombones era la que yo menos entendía. Yo no, o sea, no podía entender eso de los bombones, pero mi mujer me explicó, ¿no? Aquí la asociación libre la hace la mujer. Le explica que el día anterior, cuando iban caminando desde la estación a la casa, los niños se pararon frente a una maquinita de estas de echar monedas donde salían bombones envueltos en papeles de colores, ¿no? Y que la madre les dijo, mirad, no, ya habéis tenido muchos deseos realizados en el día de hoy, no hay bombones, vamos para casa, ¿no? Entonces, claro, ya se entiende el sueño, ¿no? El sueño que es que ese deseo que no pudieron realizar durante el día, lo realiza durante la noche. ¿Y por qué aparece Emilio en la primera parte del sueño? Dice, Emilio durante la excursión se había comportado como un jovencito muy responsable y cuando los niños se adelantaban decían, esperad a que venga papá y mamá, ¿no? Entonces la niña tomó esa frase también del día anterior. Emilio era uno de nosotros, ¿no? Decía, os llamaba papá y mamá, ¿no? Y dice Freud, lo único que sigue quedando enigmático para mí o más desconocido es por qué tiraba la mamá los bombones debajo de la cama. Eso con la información que tenemos no podemos interpretarlo. Habría que preguntarle a la niña psicoanalíticamente para que asocie libremente, para que nos diga con qué relaciona esa cuestión, ¿vale? Algo que aquí no hace, pero que ese detalle vemos que sí que necesitaría de la asociación libre de la pequeña, ¿vale? Otro sueño que le cuenta un amigo de su hija de 8 años. También era una excursión, habían ido con su padre a un paseo y cuando estaban cerca del lugar que se proponían alcanzar, bueno, pues estaba anocheciendo y el padre les tuvo que decir que tenían que volver a casa, que se estaba haciendo de noche. Y en el camino de vuelta ven también un cartelito que indica otro lugar que a los niños les llamó la atención y el padre les insistió, no, tenemos que ir a casa porque está anocheciendo, mañana volvemos, ¿no? Pero a la mañana siguiente le cuenta la niña al padre que ha soñado que iba a esos lugares, ¿no? Es como una anticipación, se ha anticipado en la realización de las promesas de su padre, en la realización de deseos. La hija de Freud tiene otro sueño, cuando tenía 3 años y 3 meses. Era la primera vez que le habían montado en un bote sobre un lago, ¿no? Y la niña estuvo paseando en el bote y cuando llegó el momento de bajarse del bote, cogió un berrinche, se puso a llorar, que no quería bajarse del bote, que quería seguir, ¿no? Y los papás le dijeron, no, cariño, nos tenemos que ir a casa, chao. Bueno, pues a la mañana siguiente le dice al padre, esta noche he estado paseando por el lago. ¿Vale? Realización de deseo, muy clara. Su hijo mayor sueña una vez que acompaña a Aquiles en el carro de guerra, que Diomedes guiaba, ¿no? Se levanta y le cuenta el sueño a su papá. Dice, la tarde anterior justo ha estado leyendo un libro de leyendas mitológicas que le ha regalado su hermana, ¿no? Y por la noche sueña eso. He estado en el carro de guerra con Aquiles, ¿no? Realización de deseos. Cuando los niños duermen y dicen en voz alta palabras, ¿no? Hablan, eso también hay que tomarlo como parte del sueño del niño. Y para ejemplificarlo nos trae Freud un sueño también de Anna Freud cuando tenía 19 meses, que le habían tenido que poner una dieta porque la niña había estado vomitando durante el día. Entonces hubo determinados alimentos que no podía comer ese día para que se curase, ¿no? Y entonces a la noche se le oye exclamar en sueños, dice en voz alta,
Ana Freud, fresas, frambuesas, bollo, papilla. Dice que el nombre lo utiliza para indicar posesión, Ana Freud. Y luego dice los alimentos justo que le estaban prohibidos. ¿Vale? Además dice, repite 2 veces, repitió, Freud es muy detallista, ¿no? Es que el psicoanálisis es detallista, se fija en esas cosas que ninguna otra ciencia se fijaría por pensarlo tonterías o cosas absurdas. Dice, repite 2 veces fruta, fresas, frambuesas. Entonces recuerda que el día anterior le ha dicho la institutriz o la persona que se encarga del cuidado de la alimentación que no podía tomar frutas al niño. Y dice, no puedes tomar frutas. Además las fresas era la fruta que más le gustaba, ¿no? Y el niño, pues claro, es como una rebelión. Ese sueño es una rebelión contra la policía sanitaria casera. Y se desquita, en el niño, en su sueño se desquita contra esa prohibición. ¿Vale? Entonces ya empezamos a ver cómo la sexualidad de los niños es una sexualidad diferente a la de los adultos, obviamente, porque no es cuando pensamos en la sexualidad adulta pensamos en la genitalidad, ¿no? Pero los niños, la genitalidad todavía no está preparada para la reproducción. La sexualidad infantil es otra. Tiene otro formato, otra manera, como ya vamos a ver en el curso, ¿no? Pero ya vemos cómo en ese sentido es igual a la de los adultos. La sexualidad infantil tiene que ver también con esa cuestión de querer rebelarse, ¿no? Frente a al renunciamiento al que se les ha obligado, ¿no? Han tenido que renunciar a subir a la montaña. Bueno, pues por la noche sueña que sube a la montaña, ¿no? Ha tenido que renunciar o le han prohibido comer alimentos, pues por la noche sueña que come los alimentos. Es decir, también hay una rebelión, un saltarse la ley que le han impuesto, ¿vale? Esto es importante porque después vamos a ver esto que tiene que ver con nosotros, porque nos está hablando de nosotros, Freud, ¿vale? Ahora nos trae los sueños infantiles para que veamos esa cuestión con esa claridad de que el sueño es como una realización de deseos, porque no se realiza el deseo verdaderamente. El niño no sube a la montaña, pero es como una realización de deseo porque en el sueño se ve en la montaña ya, ¿vale? Una especie de rebelión. Trae aquí ya casi para finalizar otro sueño de su sobrinito, que le habían encargado darle a Freud por el día de su cumpleaños una cestita con fruta, ¿no? Con cerezas. Entonces el niño, llegado el momento, se acerca a su tío Freud, le felicita y va con la cestita de las cerezas, pero decía todo el tiempo, aquí hay cerezas, en esta cesta hay cerezas, pero no hacía ningún intento de darle las cerezas, de darle la cesta, ¿no? Se la llevaba así, aquí hay cerezas, pero no se la entregaba a su tío, ¿no? Entonces, este niño que siempre soñaba con el soldado blanco, estaba fascinado con el soldado blanco porque era un soldado de la Guardia Imperial que habían visto un día paseando por la calle y se quedó impresionado. Bueno, pues ese día llegó a Freud y le dijo que había soñado y el sueño era Germán comido todas las cerezas. Que había soñado, ¿no? Germán comido todas las cerezas. Y bueno, y nos dice Freud, ignoro con qué sueñan los animales, pero hay un refrán popular que nos dice, ¿con qué sueña el ganso? Y responde, con el maíz. Dice, quizá estamos dando muchas vueltas y simplemente habiendo ido al lenguaje popular ya hubiéramos visto que el sueño es una realización de deseos, sin necesidad de demostrarlo con tantos ejemplos y con tantos casos, ¿no? Hasta hay una frase en el lenguaje popular que dice, esto no me lo hubiera figurado ni en sueños, ¿no? Que también nos viene a mostrar, ¿no? Que se refiere a que la realidad ha superado tus expectativas o lo que tú deseabas, ¿no? Y que ya el lenguaje popular sabe que el sueño es una realización de deseos. Bueno,
Vamos a dejar estos últimos minutos para preguntas, conversar sobre este tema que hemos visto. ¿Y con qué relaciona Freud el tema de las pesadillas de los niños a una determinada edad? Bueno, los sueños de angustia, que además vamos a tener una clase específicamente de los sueños de angustia porque es siempre lo que se le preguntaba y se sigue preguntando, en cada clase siempre hay esa pregunta. ¿Y por qué? ¿Y las pesadillas qué? ¿Cómo puede ser una realización de deseos? Bueno, pues vamos a ver cómo después de ser interpretado, siempre es una realización de deseos después de ser interpretado el sueño. Hay que interpretarlo antes, ¿no? Nunca fiarse de la apariencia del sueño manifiesto. Porque en estos casos vemos que es muy sencillo, muy claro, pero también el niño puede tener una pesadilla, como tú dices, y no ser tan claro, estar más disfrazado. Bueno, casi siempre las pesadillas de los niños tienen que ver o con la desaparición de los padres, o con el miedo al padre, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Pues está esa cuestión edípica en los niños, ¿no? Y claro, el sueño de angustia, tanto en los niños como en los adultos, es ese sueño que nos despierta. La angustia es una señal que despierta al soñante cuando está muy cerca la realización del deseo. Te despierta justo antes de que el deseo se realice. Es decir, está tan cerca que te angustia para que te despiertes, para que no sepas nada del deseo inconsciente. La angustia es una señal, tanto en los sueños como en la vida. Cuando uno está angustiado, tiene que ver con sus deseos inconscientes, ¿no? Están como muy... quieren expresarse, están intentando expresarse y la angustia viene a ser una señal. Y en el sueño de angustia también. Bueno, el inconsciente. Cuando sueñas con cosas de angustia, estamos todos, ¿no? Son con el inconsciente. Todos. El deseo inconsciente está casi a punto de realizarse. Entonces la angustia realmente es una señal que te da tu psiquismo, que proviene más bien del yo, más que del inconsciente. Te dice, despiértate que estás muy cerca de saber esto que no debes saber o que está reprimido. ¿Acordáis de ese ejemplo que os puse de cuando el sueño es el guardián del reposo, ¿no? Esa es la función principal del sueño. Sueñas para no despertarte, porque si no, toda esa actividad psíquica que tenemos mientras dormimos, que es igual que la que tenemos durante el día, pero hay que, de alguna manera, para poder dormir, tiene que estar contenida en alguna actividad, y esa actividad es la realización de un sueño, ¿no? Pero dice Freud, a veces es mejor que nos despierten los sueños, porque es como el vigilante del vecindario, ¿no? Que llegan los ladrones a robar al vecindario y si él puede solo los va a echar. El vigilante los echa, ¿no? Que es como el sueño. Hace un sueño y no te despiertas. Con ese deseo inconsciente, hace un sueño y no te despiertas. Pero claro, cuando ya los ladrones son muchos o hacen mucho escándalo o están a punto de entrar a la casa a robar, pues entonces el vigilante prefiere despertar a los vecinos y empieza a tocar la campana o empieza a tocar la alarma o a gritar, despiértense que hay ladrones, ¿no? Mientras los vecinos se despiertan. Bueno, pues el sueño también, el psiquismo hace eso. Cuando está muy cerca de realizarse el deseo inconsciente, te despierta. Da la señal, da la alarma, que es la angustia. De todas formas, para tener sueños de angustia, para tener pesadillas, hay que estar angustiado. O sea, se tienen pesadillas cuando uno está angustiado. ¿Se puede preparar un sueño, incubar un sueño antes de dormir? ¿A voluntad? Sí, a voluntad. Yo esta noche quiero soñar con tal. Tengo un problema, a ver si ese deseo me da alguna solución. ¿Yo puedo forzar antes de dormirme a soñar con eso? A mí me parece que no. Que más bien que tu inconsciente ya está, o sea, cuando tú ya piensas tengo un problema, conscientemente es que ya tu inconsciente está trabajando eso, ¿no? De alguna manera.
el inconsciente es el que te maneja a ti, más que tú puedes manejar tu deseo inconsciente. Entonces, como es el encargado de hacer el sueño, aunque luego tome también motivaciones inconscientes o parezca que tiene que ver con algo consciente, pero el deseo, la interpretación, tiene que ver con lo inconsciente. Me parece que no. No se puede. Bueno, puedes No se hacer puede algo incubar así, un sueño, entonces. te duermes con mucha sed, a lo mejor por ahí sueñas que bebes, como decía Freud, pero... No, pero él dice que siempre que comía algo salados estaba con este sueño, que parece un poco que tenga el mismo sueño después de dormirse, solo porque ha comido una comida así, pues a mí no me convence. Claro, que habría que seguir analizándolo en profundidad. Sí, desde como luego. que no. Claro, claro, que tendrá otro sentido más inconsciente aún. ¿Seguro? Seguramente. Siempre nos trae los fragmentos de sueño para mostrarnos esto que está explicando, pero luego vamos a ver cómo la profundización de los sueños lleva a los contenidos inconscientes. Además yo tengo mucho miedo de caer en la trampa de equivocarse, porque nos hemos basado firmemente que la interpretación es libre interpretación, que son asociaciones libres que vienen durante lo que cuenta alguien de su sueño. Entonces, yo puedo darle una interpretación. Doctor Freud le daría otra, tercera persona le daría otra. Entonces, ¿cómo entramos en lo justo? Porque no es la interpretación lo libre es la asociación, es la técnica. Una cosa es la interpretación, es el método, lo que es libre es la técnica, la asociación libre. ¿Vale? Lo vamos a anotar aquí para poder ir, ya vamos en la clase 3, ya vamos entrando. Entonces, a ver si se ve. Vale, tenemos, ¿lo veis desde? Tenemos el objeto teórico. ¿Vale? Este es el concepto inconsciente, que es un concepto teórico. No está en ningún lugar, no, es un concepto inconsciente. Ese es el objeto. ¿Vale? Tenemos el método, que es interpretación. Más tarde, en 1936, Freud va a completar esto, porque la teoría psicoanalítica aquí nace en 1900 con la interpretación de los sueños, pero luego se va completando con toda la obra de Freud. Entonces, en 1936 va a decir que también es interpretación-construcción. Este es el método, ¿vale? Y para poder hacer una interpretación, para poder hacer una construcción, necesitamos atrapar la materialidad, recoger datos de algún lugar con alguna técnica, y esa es la técnica, que es la asociación libre en transferencia. ¿Vale? Entonces, lo que es libre es la asociación, la interpretación no es libre. Vamos a verlo a lo largo del curso. La interpretación es desde la teoría, que todavía no hemos entrado en ella. Se interpreta desde la teoría, siempre con el concepto, no es libre, ¿no? La escucha de un psicoanalista es poética. Es decir, hay que escuchar al paciente como que puede asociar cualquier palabra con cualquier palabra. En ese sentido, la poesía nos da ese campo de apertura de que cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra. Y habrá personas que combinen las palabras de X manera, otra persona combina las palabras de esta manera, otra persona combina las palabras de esta manera. No puede combinar determinadas palabras con determinadas palabras porque le da asco, o le da miedo, o le da alergia, o le da envidia. No puede, ¿no? Cada uno tiene, dentro de ese campo de todo lo posible, tiene una limitación, ¿no? Entonces la escucha siempre va a ser poética, a ver cómo asocia las palabras este paciente o este soñante. Pero la interpretación siempre es psicoanalítica.
La interpretación siempre es desde la teoría. Y la teoría es el complejo de Edipo, que vamos a ver, es el concepto de represión, es el concepto inconsciente, es el concepto censura psíquica, es el concepto aparato psíquico yo, ello, super yo. La interpretación siempre va a estar sobredeterminada por la teoría. Que falta mucho todavía para... Claro, que nos estamos adentrando. Es la manera que Freud nos va introduciendo para que nos vayamos haciendo estas preguntas. Ah, claro, pero entonces, ¿por qué? Porque yo puedo interpretar una cosa y otro puede interpretar otra. No, porque vamos a aprender la teoría para que todos interpretemos según la teoría. La escucha va a ser poética, porque esa persona que intenta hablar libremente, no puede hablar libremente, porque cada uno tiene ya como su sobredeterminación, ¿no? ¿Qué palabras puede relacionar con qué palabras? Luego eso se puede ir transformando en el análisis, claro está, pero ya uno viene con una sobredeterminación. ¿Habla de los sueños lúcidos también? A ver, define sueño lúcido. Ser consciente en el sueño de que estás soñando. Sí, esto lo cuenta como... Bueno, ¿viste el compañero que aquí dice... si estoy en el hospital, bueno, este es un caso, los sueños de comodidad son al contrario, si ya estoy en el hospital, ¿no? ¿Para qué me voy a despertar? Pero también en las pesadillas a veces uno se dice, no hace falta que te despiertes, es una pesadilla, estás soñando, ¿no? En ese sentido habla de eso. Sí, que a veces uno es consciente en el sueño de que está soñando, ¿no? O ve a una persona que ya ha fallecido y dice, ¿está vivo? Estoy soñando. No está vivo. Y poder reestructurar el sueño, tú siendo consciente de que estás soñando. Bueno, puedes no despertarte. Yo creo que, no lo sé, ¿eh? No sé, creo que no. Creo que lo que puedes hacer es para seguir durmiendo, ¿no? Pero tanto como manejar el sueño, me parece que no. Me parece que más bien hay que pensar que es nuestro deseo, o sea, que la conciencia es producida por el inconsciente. No que la conciencia pueda manejar lo inconsciente. Todo lo que llega a nuestra conciencia ya es un producto del inconsciente. ¿Cómo vamos a manejar algo que no podemos manejar? Este algo nos maneja a nosotros. Claro. Nosotros, ¿no? Claro. Exacto. Es que eso es lo que cuesta, ¿no? Porque como pensamos, no cuesta porque ya estamos haciendo un trabajo, pero aún así es fácil caer a veces en un pensamiento de que uno controla, ¿no? Quiero controlar esto, quiero controlar aquello. Pero porque se piensa como el centro del aparato psíquico a la conciencia, y no, ya eso fue una herida narcisística para la humanidad cuando Freud nos dijo, no, el centro del aparato no es nuestra conciencia, es lo inconsciente. Pero eso es lo que nos hace tan sutiles al humano, tan perfectos como humanos. Ya me vais a decir, perfectos, si somos imperfectos. Bueno, ¿por qué? ¿Porque morimos? No, es que somos humanos. Los humanos mueren. Es la perfección del humano también. Bueno. Muchas gracias. De nada. Bueno, continuamos el próximo día entonces. Y vamos a ver el próximo día la deformación onírica. Es decir, cómo trabaja el sueño para ir deformando los contenidos desde el deseo hasta el sueño manifiesto, que es el que recordamos cuando nos despertamos. ¿Vale? La deformación del sueño. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estudiar Dalí? Bueno, Dalí fue posible, claro, gracias al psicoanálisis. El surrealismo fue posible gracias al psicoanálisis. Sí, tiene mucha... Salva con muchos cuadros, ¿no? En relación con los sueños. Sí. Bueno, genial. Manuel, muy bien. De nada, Manuel. Bueno, chao. Continuamos ahora con el curso de depresión.